¿Qué es la extinción? Extinción es un término utilizado en biología y ecología, y se refiere a la desaparición de poblaciones de organismos, como consecuencia de la pérdida de hábitats, depredación e incapacidad para adaptarse a entornos cambiantes. Este término también se aplica a la desaparición de grupos taxonómicos superiores, como familias y órdenes. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. En el caso de especies que se reproducen sexualmente, la extinción es generalmente inevitable cuando solo queda un individuo de la especie, o únicamente individuos del mismo sexo. La extinción ha sido el proceso de evolución más importante que ha tenido lugar a lo largo de los 600 millones de años del archivo fósil. Durante todo el tiempo geológico, las extinciones se han producido por cambios climáticos y del medio ambiente, por ejemplo, períodos glaciales, y por la aparición de tipos nuevos de organismos mejor adaptados que desplazaron a los que antes existían. A través de la evolución, nuevas especies surgen mediante de la especiación, así como también otras especies se extinguen cuando ya no son capaces de sobrevivir en condiciones cambiantes o frente a otros competidores. Normalmente, una especie se extingue dentro de los primeros 10 millones de años posteriores a su primera aparición, aunque algunas especies, denominadas fósiles vivientes, sobreviven prácticamente sin cambios durante cientos de millones de años. La extinción es histórica y usualmente un fenómeno natural. Las 5 extinciones en masa. Una extinción masiva, también llamado evento a nivel de extinción o ELE por sus siglas en inglés, es un período en el cual desaparece un número muy grande de especies. Por el contrario, se estima que en períodos normales las especies desaparecen a un ritmo de entre 2 y 5 familias biológicas de invertebrados marinos y vertebrados cada millón de años. Desde que la vida empezó en la Tierra se han detectado varios sucesos de extinción graves en el Eón Fanerozoico. Es una división geológica de la historia de la Tierra que se extiende desde hace 542 millones de años hasta nuestros días. Es durante este período cuando los organismos vivientes ya toman formas complejas, evolucionan y se diversifican ampliamente. Existen 4 o 5 episodios de extinción masiva que se han interrumpido en períodos en los que la diversidad de los organismos había aumentado. La explicación para los períodos de extinción masiva se basa en la interpretación de los registros de los fósiles, con el fin de valorar el momento aproximado en que se produjo una extinción en particular. Dichas extinciones son: primera gran extinción masiva del Ordovícico silúrico. Hace aproximadamente 444 millones de años, 2 extinciones masivas marcaron la transición entre los períodos Ordovícicos y Silúrico que, si se cuentan juntas, fueron la segunda extinción masiva más trágica en la historia de la Tierra. El primer evento ocurrió tras el cambio drástico de los hábitats marinos al descender el nivel del mar. El segundo, entre 500.000 y 1 millón de años más tarde. Por lo contrario, el crecimiento del nivel de mar rápidamente. Los grandes afectados fueron los seres marinos al ser los únicos pobladores del planeta. Desaparecieron el 50% de los corales y cerca de 100 familias biológicas, lo que representaba el 85% de las especies de fauna. Se extinguieron principalmente los braquiópodos y los briózonos, junto con las familias de trilobites, conodontes y graptólites. La teoría más aceptada explica que la primera parte de la extinción fue causada al inicio de una larga edad de hielo que provocó la formación de grandes glaciares en el supercontinente Gondwana y, por consecuente, la bajada del nivel del mar. La segunda, en cambio, surgió tras la finalización de la edad de hielo, el hundimiento de los glaciares y el posterior aumento del nivel del mar. Segunda gran extinción masiva del Devónico. Hace 360 millones de años se produjo la extinción masiva del Devónico, en la transición entre los períodos Devónico y Carbonífero, en el cual el 70% de las especies desaparecieron. Duró unos 3 millones de años. Esta extinción masiva tuvo mayor influencia en mares que en continentes, y en latitudes tropicales que en medias. Es considerada la edad de los peces. Los corales, dominantes de este período, desaparecieron al igual que algunos grupos planctónicos como los graptólites y los tentacúlites. Muchos taxones marinos redujeron su gran diversidad a semejanza del tipo de pez, Dimnos. Los acritarcos, ostrácodos, amonoideos y algunas clases de peces, los placodermos y los estracodermos, desaparecieron. Se extinguieron el 85% de géneros de braquiópodos y amonoideos, además de numerosos tipos de gasterópodos y trilobites.
En los medios terrestres, las plantas vasculares no se ven afectadas por esta pérdida general. En conjunto se estima que desaparecieron el 77% de las especies, el 57% de los géneros y el 22% de las familias. Las causas de esta gran extinción se atribuyen a unos impactos de meteoritos, a la disminución de la temperatura global, reducción del dióxido de carbono y a la ausencia de oxígeno. De las 70 familias de peces que había, solo 17 sobrevivieron. Tercera gran extinción, extinción masiva del Pérmico-Triásico. Ocurrida aproximadamente hace 251 millones de años, define el límite entre la era primaria y la secundaria, entre los períodos Pérmico y Triásico. Es conocida como la Gran Mortandad, por ser la catástrofe más grande que ha conocido la vida en la Tierra. Las causas de esta gran hecatombe son variables. Se baraja entre un volcanismo extremo, un impacto de un asteroide de gran tamaño, la explosión de una supernova cercana o la liberación de grandes cantidades de gases de invernadero. Los científicos opinan que lo más seguro es que no fuese una única causa, ya que para ser el evento de extinción y destrucción más devastador que la Tierra haya conocido jamás, esta tuvo que ser atacada desde varias fuentes. Un estudio publicado en Nature Geoscience sugiere que una causa de la gran mortandad casi apocalíptica, que mató 96% de las especies marinas y 70% de los organismos terrestres vertebrados, fue una explosión volcánica en depósitos siberianos de carbón y esquisto. En pocos días, la ceniza de la erupción, que descendió en forma de lluvia sobre el Ártico canadiense, absorbió el oxígeno del agua y liberó elementos tóxicos. Los expertos han afirmado durante años que los volcanes de las trampas siberianas de Rusia fueron responsables del evento de extinción. Estas formaciones rocosas con forma de escaleras son resultado de actividad volcánica ocurrida casi al mismo tiempo que la extinción masiva. Los estudios han sugerido que los volcanes liberaron 3 billones de toneladas de carbono, suficientes para desencadenar un cambio climático masivo. Las erupciones también causaron lluvia ácida y emitieron suficientes halógenos como para crear un agujero en la capa de ozono. La ceniza tóxica, sobre todo, pudo haber sido el golpe final. Cuarta gran extinción, extinción masiva del Triásico-Jurásico. Corresponde con la extinción masiva del Triásico-Jurásico, la tercera más catastrófica. Afectó de manera importante la vida en la superficie y en los océanos de la Tierra, desapareciendo cerca del 20% de las familias biológicas marinas, aunque la mayoría de estos grupos se recuperan en el Jurásico, lo que equivale a aproximadamente el 75% de los invertebrados marinos. Se extinguieron varios grupos de arcosaurios, de los cuales solo sobrevivieron 3: Crocodilia, Dinosauria y Pterosauria. También destaca la extinción total de los sinápsidos no mamíferos como el Trinasodon. La causa fue probablemente volcánica. Esta etapa acabó con la mayoría de los terápsidos, los conodontos, los rincosaurios y los arqueosauros, los reptiles placodontos y mamiferoides, grandes anfibios. Los únicos reptiles marinos que sobrevivieron fueron los ictiosauros y plesiosauros. Gracias a esta cuarta extinción masiva, animales como los dinosaurios pudieron extenderse en la Tierra. Las causas precisas todavía se desconocen. El nombre de Triásico es por las 3 capas de roca que se depositaron durante el período en la Tierra. Al no quedar casi especies, el principio de este período fue una época de cambios. Algunos reptiles mamiferoides sobrevivieron a la gran extinción del Pérmico, y los cinodontos, el grupo más desarrollado de estos reptiles, dieron origen a los mamíferos. Estos mamíferos eran pequeños animales parecidos a las musarañas. Al final de este período hubo una extinción masiva, pero más pequeña que las anteriores y que acabó definitivamente con los reptiles mamiferoides, reptiles parecidos a los mamíferos. Había de muchos tipos diferentes. Los tecodontos, generalmente eran pequeños y ágiles, con los dientes implantados en alvéolos. Originaron algunas especies de dinosaurios y había muchos tipos diferentes de tecodontos, y los rincosaurios tenían un pico curvado, una lengua muy larga, varias cadenas de dientes planos y medían desde 1 metro a 2,5 metros, pero no todos eran así. Había también algunos con la cabeza en forma de pico y cuya longitud era como la de la mano extendida de un adulto y que medía 20 centímetros de largo. Durante este periodo, el clima se hizo más seco, por lo que las plantas también evolucionaron para adaptarse al medio. Las causas de esta extinción se desconocen, ya que hay muchas hipótesis, pero ninguna termina de encajar con todo lo que ocurrió.
La liberación de tan grande número de nichos ecológicos dejó el escenario preparado a los dinosaurios, que empezaban su dominio en la Tierra hasta el apartado siguiente. Se han propuesto diversas explicaciones para este evento, pero en todas ellas quedan cabos sueltos. Ni los cambios climáticos graduales, ni los cambios en el nivel del mar, ni el posible impacto de un asteroide, ni la posibilidad de erupciones volcánicas masivas explican este suceso ocurrido. Quinta gran extinción masiva del Cretácico terciario. Data de hace 65 millones de años, y es la más reciente y famosa, ya que supuso la extinción de los dinosaurios, que habitaron el planeta durante más de 150 millones de años. También supuso la desaparición repentina de otras muchas especies, como los amonites marinos, animales protegidos por una concha única, enrollada en una espiral. Los belemnites eran moluscos cefalópodos emparentados con la sepia. Se desconoce la duración de este evento, pero se puede cuadrar a finales del período Cretácico. La desaparición de los grandes reptiles en esta extinción en masa dio paso al Cenozoico. Este exterminio causó la desaparición de aproximadamente el 50% de los géneros biológicos, entre ellos se encuentran los dinosaurios, pterosaurios, reptiles nadadores, plesiosauros y mosasaurios, amonoideas, rudistas e inoceránidos. El nanoplancton calcáreo y los foraminíferos planctónicos experimentaron pérdidas importantes, aunque se recuperaron durante la era cenozoica. Los grandes supervivientes fueron la mayor parte de las plantas, de los animales terrestres tales como los insectos, caracoles, ranas, salamandras, tortugas, lagartos, serpientes, cocodrilos y mamíferos placentarios, de los invertebrados marinos, estrellas de mar, echinoidea, moluscos y artrópodos, y de los peces. Existen diferentes teorías al igual que en los otros acontecimientos, pero la más aceptada apunta al impacto de un cometa de grandes dimensiones en la península de Yucatán como posible detonante. Debido a la gran explosión generada en su impacto, levantaría grandes cantidades de polvo al aire, impidiendo que la luz solar llegara hasta las plantas, reduciéndolas en cantidad, generando con ello un desequilibrio en las cadenas tróficas. No obstante, también podría estar involucrada una gran erupción volcánica en el territorio de la actual India. El 70% de las especies conocidas desaparecieron. Causas de la extinción. En cuanto a las 5 extinciones masivas que ha sufrido el planeta, se han atribuido generalmente a causas endógenas de la propia biosfera, a la acción de supervolcanes y al impacto de asteroides, entre otras. Existe la teoría que atribuye todas, o casi todas, las grandes extinciones a impactos meteoríticos. Se ha establecido estadísticamente que, aproximadamente cada 100 millones de años de media impacta un asteroide kilométrico contra la Tierra. Si se tiene en cuenta que la vida pluricelular lleva unos 600 millones de años, debería haber habido entre 5 o 6 grandes extinciones desde entonces. Y esas son las que realmente han ocurrido. Las otras posibles causas atribuidas a estas extinciones son grandes glaciaciones globales o a erupciones masivas que se consideran entre los efectos secundarios que un gran impacto podría producir, por lo que, según algunas hipótesis, no serían más que sinergias de esa misma catástrofe cósmica. Otras causas apuntan a las fluctuaciones del campo magnético terrestre, llevadas a cabo mediante su sucesión de cambios de polaridad, que provocan una fuerte disminución de la protección de la Tierra frente a la fuerte radiación cósmica durante los períodos en los que se producen. También se considera como causa probable de extinciones menores o incluso de las más masivas a explosiones de supernovas cercanas. Si el vídeo te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos.